Cuentos de otro mundo presenta. La piedra lunar, el juramento de los elfos. En el corazón del bosque silvano, donde los rayos del sol apenas lograban atravesar el dosel de hojas, Elenia Oda caminaba con gracia y resolución. Cada paso que daba era una danza en armonía con la naturaleza que la rodeaba. Su arco y flechas estaban listos, pues este era el territorio de su tribu, los elfos del bosque. Aldarion Sherry, su fiel compañero, la seguía de cerca. Aunque su rostro siempre estaba tallado en seriedad, los ojos azules de Aldarion reflejaban la confianza en su líder. Sabía que Elenia era la elegida para liderar a su tribu en un momento crucial. Junto a ellos, Larryamash caminaba con pasos más lentos. Su cabello plateado parecía brillar como la luna misma, y su bastón de ébano resonaba con la energía de la magia ancestral que guardaba. Lairi era la consejera y mentora de Elenia, y sabía que un antiguo mal se estaba alzando en el mundo. Mientras avanzaban por el bosque, un murmullo en la brisa les llamó la atención. Los elfos del bosque eran conocidos por su aguda percepción, y este sonido no era un capricho del viento. Era un canto lejano, un lamento que resonaba en lo más profundo del bosque. Elenia levantó la mano para detener a sus compañeros. ¿Lo oís?, preguntó con una mirada preocupada. Aldarion asintió, su mano posada en la empuñadura de su espada. Es un lamento de nuestro bosque. Algo no está en equilibrio. Lairi cerró los ojos y susurró palabras antiguas. Un mapa mágico se formó en su mente, revelando una ubicación en particular. El lamento proviene del corazón de la sombra, el lugar más sagrado de nuestro bosque. Debemos ir allí y descubrir qué perturba nuestro hogar. Con resolución, el trío elfo se encaminó hacia el corazón de la sombra, donde descubrirían un oscuro secreto que cambiaría el destino de su tribu para siempre. El corazón de la sombra se alzaba ante ellos, un lugar sagrado rodeado de árboles ancestrales cuyas ramas parecían susurrar secretos olvidados. Elenia, Aldarion y Lairi se adentraron en el bosque con cautela, sintiendo la presencia de algo antiguo y poderoso. En el centro del claro, un árbol gigantesco se alzaba, su corteza oscura y rugosa como la piel de un dragón. El lamento se hacía más fuerte aquí, llenando el aire con una tristeza que tocaba el corazón de los elfos. Lairi se acercó al árbol y colocó su mano sobre la corteza. Este es el árbol de la lealtad, susurró. Es el guardián de nuestro juramento ancestral, el juramento de proteger y preservar nuestro bosque. Elenia y Aldarion se arrodillaron junto a ella. Sabían lo que debían hacer. Juntos, alzaron sus manos y recitaron el juramento que habían aprendido desde niños, un juramento que sellaba su lealtad a su tribu y a su tierra. Mientras pronunciaban las palabras, una luz dorada comenzó a emanar del árbol de la lealtad, envolviéndolos en una aura cálida y protectora. Era como si el bosque mismo reconociera su compromiso. Cuando terminaron, el lamento que había llenado el aire se desvaneció lentamente. El equilibrio se restauró en el bosque silvano, al menos por ahora. Pero sabían que el verdadero desafío aún les esperaba, y debían descubrir que amenazaba a su tierra y a su gente. El trío elfo se puso de pie. Habían jurado proteger su hogar, y no descansarían hasta que lo hubieran cumplido. Tras sellar su juramento en el corazón de la sombra, Elenia, Aldarion y Lairi se embarcaron en una nueva búsqueda para descubrir qué amenazaba al bosque silvano. El lamento había desaparecido, pero un enigma persistía en sus mentes: la piedra lunar. Según la antigua profecía elfa, la piedra lunar era una reliquia sagrada que contenía el poder de la luna misma. Se decía que podía revelar los secretos más oscuros y también proporcionar la clave para proteger el bosque de las amenazas externas. Pero la piedra lunar había estado desaparecida durante generaciones. Larryamash, con su conocimiento de la magia, había rastreado la ubicación de la piedra lunar hasta una antigua cripta oculta en las profundidades del bosque. Allí, bajo el resplandor de la luna, encontraron una sala secreta llena de inscripciones misteriosas y runas luminosas. Elenia, con ojos agudos, estudió las inscripciones y tradujo una profecía que había estado oculta durante siglos. Decía que solo aquellos con corazones puros y leales podrían desvelar el secreto de la piedra lunar y proteger el bosque de la oscuridad que se cernía. Aldarion se acercó a la piedra lunar, que reposaba en un pedestal en el centro de la sala. Su luz plateada brillaba intensamente cuando él extendió su mano hacia ella. La piedra respondió a su toque, emitiendo un suave resplandor. Lairi sonrió con satisfacción. Aldarion, tú eres el elegido. La piedra lunar te ha reconocido como el guardián de nuestro bosque y de su antiguo poder. Aldarion asintió solemnemente, sintiendo la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Juré proteger a nuestro pueblo y nuestro hogar. Con la piedra lunar, encontraré la manera de hacerlo.
Así comenzó la búsqueda de respuestas y la preparación para enfrentar la oscuridad que amenazaba a los elfos del bosque. Juntos, Elenia, Aldarion y la Irie se embarcarían en un viaje lleno de peligros y descubrimientos. Con la piedra lunar en su poder, Aldarion Share lideró a su pequeño grupo en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de la amenaza que se cernía sobre su bosque. Las inscripciones en la piedra lunar les habían dado una pista crucial, la existencia de un antiguo orbe mágico que podría revelar el camino hacia la solución. Siguiendo mapas antiguos y las indicaciones de la piedra lunar, los elfos viajaron a través del bosque silvano, enfrentando desafíos naturales y criaturas mágicas en su camino. En su búsqueda, se encontraron con un viejo ermitaño conocido como Elarion Westporleaf, quien les habló de la leyenda del orbe perdido. Según Elarion, el orbe perdido era una reliquia de inmenso poder que se creía perdida para siempre. Solo los más valientes y sabios podrían encontrarlo y usarlo para proteger al bosque de la oscuridad que se avecinaba. Guiados por la sabiduría de Elarion, el grupo llegó a una cueva oculta en las profundidades del bosque. Allí, en un altar antiguo, encontraron el orbe perdido. Era una esfera resplandeciente, llena de energía lunar, y parecía responder a la presencia de Aldarion. La Irie, con su magia, tocó el orbe, y éste les reveló visiones de un enemigo antiguo y poderoso que se alzaba en las sombras. Su deber era claro, debían reunir a los elfos dispersos de su tribu y prepararse para la inminente batalla. Elenia, Aldarion y la Irie regresaron al corazón de la sombra, donde compartieron la noticia del orbe perdido con su tribu. Los elfos se unieron bajo el estandarte de Aldarion, listos para enfrentar el desafío que se avecinaba y proteger su hogar. El próximo paso era claro, debían descubrir más sobre su enemigo y reunir aliados. La batalla por el bosque silvano estaba por comenzar. Con el orbe perdido en su poder y la tribu de los elfos del bosque reunida bajo el liderazgo de Aldarion, la búsqueda de respuestas y aliados continuaba. El enemigo que se cernía sobre el bosque silvano era una sombra antigua y poderosa, pero los elfos estaban dispuestos a luchar por su hogar. La Irie Mash, con sus conocimientos de magia ancestral, estudió detenidamente el orbe perdido. Con cada día que pasaba, se hacía más evidente que el orbe guardaba secretos más allá de su comprensión. Pero una revelación finalmente llegó en forma de una visión. Elenia Silvertree, Aldarion Share y la Irie estaban reunidos en una noche estrellada alrededor del orbe perdido. La Irie, con voz tranquila, compartió la profecía olvidada que había descubierto en las visiones del orbe. La profecía hablaba de un antiguo conflicto entre la luz y la oscuridad que se libraba desde tiempos inmemoriales. Los elfos, como guardianes de la naturaleza, tenían un papel fundamental que desempeñar en la protección de su mundo. Pero esta vez, la amenaza era más grande y más oscura que nunca antes. La profecía también hablaba de un aliado inesperado, alguien que venía de lejos y que debía ser buscado. Esta figura misteriosa tenía el poder de cambiar el destino de su lucha. Elenia, Aldarion y la Irie sabían que su próxima tarea era encontrar a este aliado desconocido y descubrir más sobre la naturaleza de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Debían recorrer tierras desconocidas y enfrentar peligros más allá de su imaginación. Con la profecía como guía, los elfos se prepararon para un viaje que los llevaría más allá de las fronteras del bosque silvano y hacia un mundo de misterio y peligro. La esperanza de proteger su hogar estaba en juego, y estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. El viaje de Elenia, Aldarion y la Irie los llevó a través de bosques oscuros, montañas traicioneras y llanuras desoladas. La profecía olvidada los guiaba hacia un aliado desconocido, pero las sombras que acechaban se hacían más profundas y amenazantes con cada paso que daban. En su travesía, se encontraron con criaturas mágicas que habían caído bajo el influjo de la oscuridad. Elfos corrompidos por la magia oscura se les unieron en su búsqueda, reconociendo a Aldarion como el guardián de la piedra lunar. El enemigo se manifestaba en forma de una sombra etérea que se deslizaba por la tierra, dejando a su paso la devastación y la desolación. Los elfos sabían que debían enfrentarse a esta oscuridad si querían proteger su hogar. En su búsqueda, llegaron a una antigua biblioteca oculta en las montañas, donde descubrieron escritos antiguos que hablaban de un ser conocido como el portador de la luz. Este ser era el aliado que buscaban y tenía el poder de enfrentar a la oscuridad que amenazaba su mundo. Con cada paso, las sombras parecían susurrarles. Pero Elenia, Aldarion y la Irie se aferraron a la esperanza de que encontrarían al portador de la luz y detendrían la oscuridad. Su búsqueda los llevaría aún más lejos, hacia territorios desconocidos y peligrosos. La batalla se avecinaba, y los elfos estaban dispuestos a enfrentarla con coraje y unidad. La búsqueda de Elenia, Aldarion y la Irie los llevó a través de tierras lejanas y desafiantes.
Cada paso que daban les acercaba un poco más al enemigo oscuro que amenazaba el bosque silvano, pero también los alejaba de su hogar. En su camino, los elfos se encontraron con una antigua profecía que hablaba del dragón de ébano, un ser milenario que había dormido durante siglos. Se decía que el dragón de ébano poseía el conocimiento necesario para enfrentar la oscuridad, pero su despertar también traería consigo peligros desconocidos. Siguiendo las pistas dejadas por la profecía, el grupo llegó a una caverna en las profundidades de una montaña. Allí, encontraron al dragón de ébano, una criatura majestuosa de escamas oscuras y ojos brillantes como estrellas. El dragón, cuyo nombre era Dracarion, les habló en susurros antiguos y les reveló la verdadera naturaleza de la amenaza que acechaba su mundo. Era un ser maligno conocido como el Creador de Sombras, un ser que buscaba sumir todo en la eterna oscuridad. Dracarion, consciente del peligro, les ofreció su sabiduría y su ayuda en la lucha contra el Creador de Sombras. Sin embargo, el precio sería alto. Para despertar su poder, debían encontrar 3 gemas místicas dispersas por el mundo y traérselas como ofrenda. Elenia, Aldarion y Lairi aceptaron la tarea. Su misión de recuperar las gemas los llevaría a través de desiertos ardientes, selvas misteriosas y ciudades olvidadas. En cada lugar, enfrentarían desafíos que probarían su coraje y tenacidad. El tiempo apremiaba, y la oscuridad se cernía cada vez más sobre el bosque silvano. Pero los elfos estaban dispuestos a pagar el precio y despertar el poder del dragón de ébano para proteger su hogar. Elenia, Aldarion y Lairi viajaron incansablemente a través de tierras peligrosas en busca de las 3 gemas místicas que el dragón de ébano requería. Cada una de estas gemas estaba oculta en un lugar remoto y custodiada por desafíos que ponían a prueba su valentía. La primera gema, conocida como la gema de la sabiduría, yacía en una antigua biblioteca subterránea, donde los elfos se enfrentaron a guardianes mágicos que protegían el conocimiento ancestral. La segunda gema, la gema de la fortaleza, estaba escondida en una fortaleza en ruinas, donde lucharon contra criaturas de pesadilla que habían tomado el control. Finalmente, llegaron a la última gema, la gema de la esperanza, que se encontraba en un templo sagrado en medio de un lago encantado. Allí, Elenia, Aldarion y Lairi debieron superar pruebas espirituales que pusieron a prueba su fe en su causa. Con las 3 gemas en su posesión, regresaron al refugio de Dracarion, el dragón de ébano. Dracarion aceptó las gemas y, como prometido, despertó su poder ancestral. Su figura imponente se alzó en el cielo, y su aliento lanzó llamas oscuras que se fusionaron en una esfera de energía mágica. El poder del dragón de ébano fluía a través de Elenia, Aldarion y Lairi, llenándolos de una fuerza renovada. Estaban listos para enfrentarse al Creador de Sombras y poner fin a la amenaza que se cernía sobre su mundo. Con Dracarion como aliado, el grupo regresó al bosque silvano, donde se encontraron con su tribu reunida y lista para la batalla. La oscuridad se había apoderado de una antigua ciudad en ruinas en el corazón del bosque, y allí se encontraba el Creador de Sombras, esperándolos. La batalla que se avecinaba sería épica, una lucha entre la luz y la oscuridad que determinaría el destino de los elfos del bosque y su hogar. Elenia, Aldarion, Lairi y Dracarion se prepararon para la confrontación final. La batalla en la antigua ciudad de las ruinas estaba en pleno apogeo. Los elfos del bosque, liderados por Elenia, Aldarion y Lairi, se enfrentaban valientemente al Creador de Sombras y sus legiones de criaturas oscuras. El Creador de Sombras, una entidad malévola de poder inmenso, emanaba una oscuridad tan profunda que parecía devorar la luz misma. Elenia, Aldarion y Lairi se dieron cuenta de que no podían derrotarlo solo con fuerza bruta. Debían utilizar el conocimiento de las gemas místicas y el poder del dragón de ébano para vencerlo. Lairi Emash, con su magia ancestral, conjuró un hechizo antiguo que invocó la luz de la luna en el cielo nocturno. Esta luz se fusionó con el poder del dragón de ébano, creando un resplandor deslumbrante que envolvió al Creador de Sombras. Aldarion, armado con la espada ancestral de los elfos y la piedra lunar, se abrió paso hacia el corazón de la oscuridad, enfrentando las fuerzas del Creador de Sombras con coraje. Cada golpe que asestaba debilitaba la sombra que lo rodeaba. Elenia, con su arco y flechas imbuidas de la magia de las gemas, disparó certeramente al corazón de la oscuridad. Cada flecha era una chispa de luz que perforaba la oscuridad, debilitando aún más al Creador de Sombras. El Creador de Sombras, debilitado por la luz y el poder combinado de los elfos, finalmente cayó derrotado. Su oscuridad se disipó, revelando su verdadera forma, un ser atrapado en la desesperación y la soledad. Elenia, Aldarion y Lairi se acercaron al Creador de Sombras con compasión en sus corazones. Comprendieron que la verdadera victoria no estaba en la destrucción, sino en la redención. Con la ayuda del dragón de ébano, purificaron la oscuridad que lo había consumido durante tanto tiempo.
El creador de sombras, liberado de su prisión de oscuridad, se convirtió en un aliado inesperado en la protección del bosque silvano. Juró velar por su pueblo y mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. La batalla había llegado a su fin, y el bosque silvano estaba a salvo una vez más. Elenia, Aldarion, la Irie y el creador de sombras miraron hacia el futuro con esperanza, sabiendo que su unidad había prevalecido sobre la oscuridad. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.